La ciudad de Constantinopla, la Nueva Roma, Nova Roma, es, además de la antigua Roma, una de las ciudades más fascinantes de la antigüedad y la Edad Media. Rara vez una ciudad ejercía tal fascinación en la mente de las personas como lo hacía la poderosa ciudad fortificada en el estrecho del Bósforo. Ya he hablado sobre Constantinopla en 2 vídeos separados. En el primero analicé la apariencia de la ciudad alrededor del 21 de abril de 1984 después de Cristo, y en el segundo la comparé con la antigua Roma. Pero ¿qué hay de la ciudad antes de que Constantino la convirtiera en su nueva capital? ¿Cómo se veía realmente la ciudad antes de convertirse en la nueva capital cristiana del Imperio Romano? Y luego, después de la caída del oeste, del Imperio Romano de Oriente. ¿Cómo lucía la ciudad cuando aún se llamaba Bizancio, es decir, antes del año 330 después de Cristo? Constantinopla es sin duda una de las mejores ciudades que la humanidad haya visto jamás. Y aunque en muchos aspectos era bastante diferente de Roma, aún conservaba gran parte de la antigua gloria imperial de la antigüedad clásica. La ciudad presumía de grandes calles imperiales con columnas, en primer lugar el Mese, la calle central que pasaría por todos los foros imperiales, de oeste a este, hasta llegar al Augustaion, el foro central de la ciudad, donde encontraríamos magníficas estructuras como la Hagia Sophia, la Magnaura y la columna de Justiniano. Pero Constantinopla era una capital cristiana y, como tal, era en muchos aspectos claramente diferente de las antiguas ciudades clásicas, ya que no se construían más templos para el culto a los antiguos dioses. Bizancio, por otro lado, el nombre de la ciudad antes de ser transformada en una nueva capital del Imperio Romano por Constantino después del año 324 después de Cristo, con su ceremonia de dedicación llevándose a cabo en el año 330 después de Cristo, era una ciudad completamente pagana y de apariencia clásica griega, de principio a fin. Por lo tanto, Bizancio debe haber lucido muy diferente a Estambul. La ciudad de Bizancio, o Bizanción como la llamaban los griegos, fue fundada como una colonia de Megara en el séptimo siglo antes de Cristo. El origen de la palabra Bizancio se deriva ya sea de un nombre personal tracio, Bizas, o según la leyenda griega del rey griego Bizas, el líder de los colonos megarenses que fundaron la ciudad. Sin embargo, la primera versión es más probable ya que, como muestran las evidencias arqueológicas, Bizancio fue precedida por un asentamiento tracio que data de antes del primer milenio antes de Cristo. De hecho, la península del Bósforo fue poblada desde el quinto milenio 500 antes de Cristo en la edad del Neolítico Medio. Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural, Naturalis Historia, se refiere a la ciudad con el nombre de Ligos. Este asentamiento tracio estaba ubicado al noreste de la península, cerca de donde hoy se encuentra el palacio de Topkapi. Es muy probable que los colonos griegos de Megara simplemente expandieran el asentamiento tracio que ya estaba presente antes de que llegaran, lo cual debe haber ocurrido después del año 667 a.C. según Heródoto, pero tal vez también un poco más tarde, en el año 656 a.C. según Eusebio. La fecha anterior fue favorecida por Constantino, porque así podría celebrar el milenario de Bizancio entre los años 333 y 334, solo unos años después de que la ciudad fuera rededicada como Nova Roma o Constantinopla. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante época del Bajo Imperio Romano. Y por favor, considere apoyar nuestro trabajo en patrocinio o a través de la membresía de YouTube, porque lamentablemente la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo. YouTube no es muy generoso con un tema tan especializado como el del Imperio Romano tardío, por lo tanto, los ingresos por publicidad de los videos son muy bajos. Entonces, para ser sostenible a largo plazo, desafortunadamente aún necesito su apoyo financiero a través de Patreon o membresía de YouTube, por más avergonzado que esté de decir esto.
pero creo que Mayoriano te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre. El único en YouTube, por cierto. Sin duda, te agradezco desde el fondo de mi corazón. Entonces, la ciudad griega fue establecida sobre un asentamiento tracio preexistente, y siguiendo el estilo clásico griego, todos los edificios que atribuimos a la cultura clásica helenística fueron construidos, y la ciudad experimentó un rápido crecimiento en los años siguientes. Entonces, ¿cómo lucía Bizancio griego, digamos alrededor del año 500 a.C.? Bueno, la información al respecto es escasa, porque las excavaciones arqueológicas en Estambul son notoriamente difíciles, e incluso reconstruir Constantinopla de 1000 años después resulta ser un verdadero desafío. Aún así, el excelente sitio Byzantium 1200, que es imprescindible para todos los interesados en Constantinopla, nos muestra cómo no solo Constantinopla podría haber lucido en su apogeo, sino también cómo el Bizancio griego podría haber aparecido ante el observador mucho antes de convertirse en Constantinopla. Nota, sin embargo, que esto es un intento de reconstrucción y solo una suposición sobre la disposición urbana de la ciudad. Solo la ubicación de la muralla de la ciudad, la Acrópolis, el anfiteatro y posiblemente el estadio es algo bien reconstruible, mientras que la ubicación exacta de los otros edificios a menudo se desconoce. La ciudad estaba rodeada de murallas, y vemos que toda la ciudad solo ocupaba una pequeña parte de la posterior Constantinopla. De hecho, solo la parte más oriental de la península fue colonizada, como podemos ver, extendiéndose desde donde más tarde estarían los baños de Seuxipos en el sur, hacia el norte y el este, limitado por el mar, y en el oeste llegando quizás hasta el lugar del posterior Strategion. En esta excelente reconstrucción de Bizancio 1200, el norte está en la esquina inferior derecha de la imagen. En la Acrópolis, que se encontraba exactamente donde hoy en día está el palacio de Topkapi, teníamos 3 templos clásicos griegos. 1 el templo de Afrodita, 2 el templo de Apolo y 3 el templo de Artemisa. En el punto más al norte de la península, podría haber estado el templo de Poseidón, 4, y de Atenea, 5. Estaban el templo de Temenos Vista Inmediata, un gran estadio para competencias deportivas Vista Inmediata 1, el anfiteatro para obras de teatro, Vista Inmediata 2, el templo de Demeter IX, el templo de Core Excelente, otro templo más pequeño de Apolo Excelente 1, un templo de Helios Excelente 2, luego el templo de Silén, Excelente 3, el templo de Plutón, Excelente 4, el templo de Hera Excelente 5, una gran ágora Excelente Vista Inmediata, y una más pequeña Excelente Vista Inmediata 1, y finalmente el Tetraston Excelente Vista Inmediata 2, que era una estructura columnada de 4 lados. La ciudad probablemente permaneció con esta apariencia durante cientos de años, y luego después del 146 a.C., cuando Grecia fue conquistada por Roma, Tracia se convirtió en un estado tributario de Roma. Más tarde, en el primer siglo a.C., luego un estado vasallo y finalmente en el año 46 después de Cristo, Tracia se convirtió en una provincia romana. Es bastante probable que después de eso, la ciudad comenzó lentamente a tener una apariencia más romana. Un anfiteatro para juegos de gladiadores probablemente fue añadido. Se construyeron casi con certeza baños romanos tradicionales, y como muchas otras ciudades griegas en el Imperio Romano, la ciudad conservó su antigua apariencia clásica griega, pero la fusionó con la arquitectura romana. La ciudad, ahora llamada Bizancio, que es simplemente una versión latinizada del griego Byzantion, desempeñó un papel importante en la guerra civil romana después de la muerte de Cómodo en el año 192 después de Cristo, cuando la ciudad se había aliado con el rival de Septimio Severo llamado Pescennius Niger. Pescennius fue derrotado por Septimius Severus, pero Bizancio fue sitiado y sufrió bastante daño en el año 196 después de Cristo. La ciudad fue reconstruida ese mismo año por órdenes de Septimio Severo, y podemos suponer que después de eso, la ciudad debió haber tenido una apariencia mucho más romana. Pero los templos en la Acrópolis, si estuvieran dañados, ciertamente habrían sido reconstruidos, ya que el paganismo clásico aún estaba bien e intacto en esos tiempos. La ciudad fue renombrada como Augusta Antonina en honor al hijo de Septimio,
Marco Aurelio Antonino, mejor conocido como Caracalla. Pero después de la muerte de Caracalla en el año 217 después de Cristo, la ciudad fue nuevamente renombrada a Bizancio. La ciudad, después de la reconstrucción de Septimio Severo, ya había crecido bastante más que la antigua Bizancio, y ahora se extendía hasta el oeste, donde más tarde estaría el Foro de Constantino más de un siglo después. Al igual que con la ciudad griega de Bizancio, no sabemos mucho sobre la estructura urbana de la ciudad cuando se llamaba Augusta Antonina. Definitivamente tenía un aspecto muy pagano, con templos en la Acrópolis sobresaliendo sobre todo lo demás, con varios foros, templos, baños, anfiteatros, pero ciertamente también acueductos. Tal sería Bizancio que continuaría prosperando, tanto así que para el tiempo alrededor del año 300 después de Cristo, ya debía de ser una ciudad impresionante para contemplar y un rico centro de comercio y comercio, al estar tan perfectamente situada en el Bósforo. Este punto estratégicamente importante, que podía controlar el comercio hacia y desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo. Tan impresionante debió haber sido Bizancio en ese tiempo, que atrajo la atención de un emperador romano, quien se descontentaba cada vez más con la antigua Roma, pues la antigua Roma aún no estaría lista para convertirse en una capital cristiana. El paganismo estaba demasiado arraigado en la sociedad del Imperio Romano de Occidente. Pero este Bizancio, debió haber pensado Constantino, no solo estaba ubicado estratégicamente más cerca de las provincias orientales más ricas y de las fronteras de Persia, sino que también era más fácil de fortificar que la antigua Roma, que estaba rodeada por todos lados por tierra. Bizancio, sin embargo, estaba rodeado en 3/4 por agua, y por lo tanto, se podía convertir en una fortaleza inexpugnable. Y así fue como Constantino eligió Bizancio como su nueva capital, y ya desde el año 324 después de Cristo, después de su victoria sobre Licinio, comenzó el trabajo para expandir y embellecer enormemente la ciudad. Durante 6 años se llevó a cabo trabajo, se construyeron muchos edificios nuevos, y la ciudad se expandió nuevamente hacia el oeste, mucho más allá de las murallas de Severán, en uno de sus actos más cuestionables, de los cuales hay lamentablemente muchos, sobre los que hablé en detalle en este video aquí. Constantino saqueó la antigua Roma de muchas estatuas y otras riquezas para adornar su nueva Roma. Se construyeron muchos monumentos impresionantes como el Filadelfión, aún muy pagano y clásico en apariencia, el Gran Ninfaion, y por supuesto el Foro de Constantino con el impresionante edificio del Senado, y con una columna sobre la cual el emperador hizo colocar una estatua de sí mismo, asemejándose al dios del Sol Invictus. Y por supuesto, enormes murallas de la ciudad en el extremo oeste de la ciudad. Cuando Constantino dedicó la ciudad en lo que debió haber sido una ceremonia muy pomposa en el año 330 después de Cristo como Nueva Roma, debido a que la ciudad también estaba construida sobre 7 colinas, la ciudad debió haber parecido aún muy pagana. En ese tiempo, el Acrópolis con sus templos paganos probablemente todavía estaba en buen estado y muchos de los edificios recién construidos, como el edificio del Senado con su rotonda al estilo Panteón, el Filadelfión, el Gran Ninfaion y la Columnata Mese, y el Gran Foro Imperial y la Columna de Constantino, le daban a la ciudad un aspecto abrumadoramente clásico, imperial romano. Solo en los siguientes siglos, la ciudad se convertiría cada vez más en una capital visiblemente muy cristiana, de modo que para la época de Justiniano, 200 años después, podríamos llamar a la ciudad verdaderamente cristiana en apariencia. Pero como vimos en este video, incluso entonces la ciudad conservó gran parte de su antigua apariencia clásica. Pero aún así, nunca más la ciudad parecería verdaderamente tan griega como lo hizo durante el tiempo en que se llamaba Bizancio, y más tarde Bizancio, o verdaderamente de arriba abajo, como romana, como cuando se conocía como Augusta Antonina. La ciudad de Bizancio había llegado verdaderamente a su fin, y ahora comenzaba el surgimiento de Constantinopla. Y perdón por sonar tan extraño hoy, pero estoy enfermo.
Pero espero que aún hayan podido entenderme, queridos amigos de la historia romana tardía. Y si estás interesado en cómo exactamente debió haber lucido Constantinopla alrededor del año 540 después de Cristo, puedes ver este video aquí, en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en cómo Constantinopla debe haberse comparado con la antigua Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco de nuevo a los amigos de la historia romana. Gracias amigos del Imperio Romano y que estén bien.